En la parte anterior, conociste a un padre desesperado que hizo lo impensable, un pacto con fuerzas oscuras para salvar a su hija Clara. Pero como siempre sucede con estos acuerdos, el precio real apenas estaba comenzando a revelarse. Esta noche, descubrirás lo que realmente significa servir al mal y por qué la redención a veces exige el sacrificio más grande de todos. Cuando llegué al hospital a la mañana siguiente, las enfermeras estaban en estado de shock. Clara había despertado a las 6 de la mañana, completamente lúcida y pidiendo desayuno. Los médicos corrían de un lado a otro, pidiendo nuevos estudios, hablando de remisiones espontáneas y milagros médicos. Pero cuando entré a su habitación y Clara me miró, supe que el milagro tenía un precio que apenas estaba comenzando a comprender. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad nueva, como si hubiera despertado de un sueño profundo y ahora viera el mundo con una claridad que ningún niño debería poseer. «Papá», me dijo con voz suave pero cargada de un conocimiento extraño, «tuve sueños muy raros. Había una señora vestida de negro que me decía que ahora yo era especial. Mi sangre se heló. La entidad ya había comenzado a influenciar a Clara, a prepararla para su nuevo papel como mi señuelo. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio extasiante y terror creciente. Clara se recuperó completamente en tiempo récord, pero comenzó a manifestar habilidades que ningún médico podía explicar. Podía saber cuándo alguien estaba mintiendo con solo mirarlos. Predecía llamadas telefónicas segundos antes de que sonaran. Y por las noches, la encontraba hablando con esquinas vacías de su habitación, manteniendo conversaciones fluidas con presencias que solo ella podía ver. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me sonreía con esa nueva sabiduría inquietante y respondía: «Con los amigos que la señora de negro me envió. Me están enseñando cosas interesantes, papá». Sabía que debía estar aterrorizado, pero la alegría de tenerla viva y saludable nublaba mi juicio. Me convencía de que cualquier cambio era preferible a perderla. Fue 3 semanas después de su alta hospitalaria cuando comenzó lo que la entidad había prometido. Los primeros candidatos comenzaron a aparecer. Su nombre era Martín Vázquez. Tenía 32 años y era profesor de literatura en la Universidad de Sevilla. Vino a mi estudio arquitectónico buscando una consulta para remodelar su apartamento. Pero en el momento en que estrechó mi mano, la marca en mi palma se encendió como hierro candente. Era un hombre alto, delgado, con esa palidez característica de quien pasa demasiado tiempo entre libros. Pero había algo más en él, una sensibilidad que se manifestaba en la forma en que sus miradas se desenfocaban ocasionalmente, como si estuviera viendo algo que no estaba allí. «Perdone», me dijo mientras observaba los planos extendidos en mi escritorio. «Pero siente usted que este lugar tiene, no sé cómo explicarlo, como una energía extraña». La marca en mi palma pulsaba con más intensidad. Este hombre tenía el don, sin duda, pero aún dormido, sin desarrollar. Durante las siguientes semanas cultivé cuidadosamente nuestra amistad. Martín resultó ser un hombre profundamente solitario, obsesionado con la literatura gótica y los misterios esotéricos. Era como si el universo hubiera diseñado a la presa perfecta y me la hubiera entregado. Clara jugó su papel a la perfección. Cuando Martín venía a casa para cenar, ella demostraba sutilmente sus nuevas habilidades.
Predecía qué cartas iba a sacar Martín de una baraja. Sabía qué estaba pensando antes de que lo dijera. «Es increíble», me susurró Martín una noche después de que Clara se fuera a dormir. «Tu hija tiene un don extraordinario. Yo he leído sobre estas cosas, pero nunca pensé que las vería en persona». Era el momento perfecto. Le conté una versión editada de mi encuentro con Magdalena y la entidad, ya omitiendo los detalles más oscuros, presentándolo como un despertar espiritual, una evolución de la conciencia humana. «¿Y tú crees que yo podría?», Clara preguntó con voz temblorosa de emoción. «Sí», mentí con la facilidad que me aterrorizaba. «Creo que tienes el potencial, pero tendríamos que ir a un lugar especial y tendrías que estar dispuesto a abrir tu mente completamente». Martín aceptó sin dudarlo. 3 días después, lo llevé a la misma encrucijada donde yo había sellado mi destino. La noche era perfecta para el ritual, sin luna, con una niebla densa que parecía emanar del suelo mismo, como si la tierra exhalara los suspiros de los muertos. Esta vez, yo era el oficiante. Yo era el que invocaba a las fuerzas oscuras. Ya no era la víctima, sino el cazador. Cuando comencé la invocación, las palabras fluyeron de mi boca como si las hubiera conocido desde el nacimiento. La entidad había plantado ese conocimiento en mí, convirtiéndome en su instrumento perfecto. Martín observaba fascinado mientras el aire se espesaba y las sombras comenzaban a moverse con vida propia. «¿Sientes eso?», me susurró con voz temblorosa. «Es como si algo estuviera despertando dentro de mí». Lo que siguió fue una seducción magistral. La entidad no se manifestó como lo había hecho conmigo. No hubo amenazas ni desesperación. En lugar de eso, comenzó a mostrarle a Martín visiones. Visiones de todo lo que podría llegar a ser. Lo vi caer de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras su mente era inundada con imágenes de poder y conocimiento. Es increíble», balbuceó. Puedo ver el pasado de este lugar. Puedo ver las almas que han pasado por aquí». La entidad le hizo la oferta, no como un pacto desesperado como el mío, sino como una invitación a unirse a algo grandioso. «Puedes mantener estos dones». La voz resonó directamente en nuestras mentes. «Puedes convertirte en algo más de lo que jamás soñaste. Solo necesitas dar un paso adelante, cruzar la línea que separa lo humano de lo divino». Martín no dudó ni un segundo. «Sí», susurró con voz reverente. «Sí, quiero todo lo que puedes darme». El ritual de transformación fue horrible de presenciar, no porque fuera violento, sino porque era hermoso. Hermoso de una manera que la mente humana no está preparada para comprender. Cuando terminó, el hombre que se levantó del suelo ya no era completamente Martín Vázquez. Seguía siendo él en apariencia, pero había algo más mirando a través de su mirada. Algo ancestral y terrible, pero también magnífico. «Gracias», me dijo con voz que resonaba con armonías sobrenaturales. «Gracias por mostrarme el camino». Una parte de mi alma se regocijó. Había cumplido con la primera entrega. Solo 6 más y Clara estaría verdaderamente a salvo. Pero otra parte de mí se horrorizó al darme cuenta de lo fácil que había sido, de lo natural que se había sentido guiar a otro ser humano hacia su transformación. Estaba cambiando. Con cada entrega, me volvía más parecido a la cosa que me había reclamado. Los años siguieron su curso implacable, y con cada entrega que hacía, una parte de mi alma se marchitaba un poco más,
El segundo fue Elena, una psicóloga que podía leer traumas del pasado con solo tocar a las personas. La tercera, Carmen, una enfermera que tenía visiones premonitorias. El cuarto, Roberto, un historiador que podía sentir las memorias grabadas en objetos antiguos. Cada transformación se volvía más fácil. Ya no sentía la repulsión moral que me había atormentado con Martín. Me había convertido en un depredador eficiente, y lo más aterrador era que había comenzado a disfrutarlo. Clara, mientras tanto, se había convertido en algo que apenas podía reconocer como mi hija. Físicamente seguía siendo una niña, pero su presencia llenaba habitaciones enteras con una energía que hacía que los adultos se sintieran inquietos sin saber por qué. Había desarrollado la costumbre de coleccionar objetos que pertenecían a las personas que yo transformaba. Un bolígrafo de Martín, una pulsera de Elena, una partitura manuscrita. Los guardaba en una caja especial en su habitación y por las noches la escuchaba susurrando a esos objetos, como si mantuviera conversaciones con los pedazos de alma que aún contenían. Fue después de la quinta transformación cuando comenzaron las pesadillas. No eran sueños ordinarios. Eran visiones de lo que había ocurrido realmente con las personas que había entregado. Vi a Martín en un lugar que no pertenecía a ningún plano de existencia conocido. Su forma humana distorsionada en algo que servía como conducto para fuerzas que alimentaban pesadillas cósmicas. Vi a Elena, su mente expandida hasta el punto de la locura, sirviendo como una base de datos viviente para conocimientos que ningún humano debería poseer. Y vi lo que realmente era la entidad con la que había hecho el pacto. No era un demonio individual. Era algo mucho más antiguo y más vasto. Una conciencia colectiva compuesta por miles de almas que habían sido transformadas a lo largo de milenios. Y Clara estaba siendo preparada no solo como mi señuelo, sino como la siguiente anfitriona de esa conciencia cuando mi trabajo estuviera completo. La realización me golpeó como un rayo. No estaba salvando a Clara, la estaba condenando a un destino peor que la muerte, a convertirse en parte de una entidad que había devorado la humanidad de incontables víctimas a lo largo de la historia. Esa noche confronté a Clara en su habitación. ¿Sabes lo que realmente te va a pasar cuando termine mi trabajo?, le pregunté con voz temblorosa. Clara dejó de jugar con los objetos de su colección y me miró con una sonrisa que ya no tenía nada de infantil. «Por supuesto que lo sé, papá», me respondió con voz que contenía ecos de todas las almas devoradas. «Siempre lo he sabido, desde la primera noche que la señora de negro vino a visitarme. Mi mundo se desplomó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste seguir?» Clara se acercó y tomó mi mano con ternura, pero su tacto era frío como el mármol de una tumba. «Porque te amo, papá», susurró, «y porque entiendo que hiciste todo esto por amor. Pero ahora es demasiado tarde para arrepentimientos. Solo quedan 2 más, y entonces podremos estar juntos para siempre. Juntos en una forma que trasciende la muerte, la enfermedad, la separación. ¿No es eso lo que siempre quisiste?» Las siguientes semanas fueron un tormento de indecisión. Tenía 2 opciones igualmente terribles. Podía completar las últimas 2 transformaciones, salvando técnicamente la vida de Clara, pero condenándola a una existencia como parte de una entidad cósmica. O podía intentar romper el pacto, lo que significaría que Clara regresaría inmediatamente a su estado moribundo. Y esta vez
No habría segunda oportunidad. La sexta candidata llegó como un regalo envuelto en crueldad. Se llamaba Ana Beltrán. Tenía 25 años y era exactamente como Clara había sido antes de su transformación. Joven, inocente, llena de vida y con un don natural para la clarividencia que apenas comenzaba a manifestarse. Cuando vino a consultarme sobre diseñar un pequeño centro de meditación, supe que la entidad me estaba enviando un mensaje. Esta chica podría haber sido Clara en otro universo, y transformarla sería como transformar a mi propia hija. Durante días luché conmigo mismo. Ana era tan genuinamente buena, tan llena de esperanza por ayudar a otros a encontrar paz espiritual. Convertirla en un siervo de fuerzas oscuras sería la traición más grande que podría cometer, pero Clara se estaba debilitando. Cada día que pasaba sin completar la sexta entrega, su energía disminuía visiblemente. La entidad estaba retirando su protección gradualmente, recordándome el precio del incumplimiento. Una noche, mientras Clara tosía sangre en su cama, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Llevé a Ana a la encrucijada, pero esta vez algo fue diferente. Cuando la entidad se manifestó y comenzó su seducción habitual, Ana no sucumbió inmediatamente. Tenía una fuerza interior que las otras víctimas no habían poseído. «Puedo sentir la oscuridad en ti», me dijo con voz firme, mirándome directamente a los ojos. «Puedo sentir el dolor de todas las personas que has traído aquí antes que yo. ¿Cuántas almas has entregado por salvar a tu hija?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago, porque por primera vez alguien veía realmente lo que me había convertido. 5, susurré. «Y tú serías la sexta». Ana asintió con tristeza. «Y después de mí, solo faltaría una más para que tu pesadilla termine. Pero ¿realmente terminará? ¿O solo comenzará una nueva fase?». Sus palabras despertaron algo en mí que había estado dormido durante años. Mi conciencia. «No puedo hacerte esto», le dije con voz quebrada. «No puedo. Ya no puedo seguir siendo esto». La entidad rugió con una furia que hizo temblar la tierra. «Cumple tu pacto». Resonó su voz en nuestras mentes como martillazos. «O perderás todo lo que has ganado». Pero por primera vez en años me mantuve firme. «No», dije con una determinación que no sabía que aún poseía. «No le haré esto a ella. No le haré esto a nadie más». Lo que siguió fue la experiencia más aterradora de mi vida. La furia de la entidad fue como estar en el centro de un huracán cósmico. El aire mismo se desgarró a nuestro alrededor. Las velas se extinguieron, pero la oscuridad que nos rodeó era más profunda que cualquier noche natural. Ana me tomó de la mano, y en ese contacto encontré una fuerza que había olvidado que existía. La fuerza de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. 5 años de servicio leal. Gritó la entidad, su voz ahora una cacofonía de 1000 voces furiosas. 5 transformaciones perfectas. Y ahora me fallas en el momento crucial. Tu hija morirá, continuó la entidad, y su muerte será lenta y dolorosa. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi resolución no flaqueó. Clara ya está muerta, susurré. La niña que era murió la noche que hice el primer pacto. Lo que queda es solo una cáscara habitada por parte de tu conciencia. Ana apretó mi mano con más fuerza. Podemos romper esto, me susurró, pero necesitas elegir, realmente elegir, entre salvar a tu hija verdadera o preservar la abominación en la que la has convertido. Cerré los ojos y por primera vez en años
Dejé que mi corazón hablara más fuerte que mi desesperación. Rompo el pacto, declaré con voz firme. Acepto las consecuencias. Prefiero que Clara muera siendo humana a que viva siendo parte de... ¿Esto? El grito de la entidad fue como si 1000 cristales se quebraran simultáneamente. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una luz dorada comenzó a emanar del pecho de Ana, expandiéndose gradualmente, hasta crear un círculo protector a nuestro alrededor. ¿Qué es esto?, pregunté asombrado. Ana sonrió con una serenidad que parecía tocar algo profundo en mi alma. Soy lo que tu entidad teme más que cualquier otra cosa, me explicó mientras la luz dorada se intensificaba. Soy alguien que vino aquí no por accidente, sino por elección, enviada por fuerzas que buscan equilibrar la balanza. La entidad retrocedió, su presencia disminuyendo notablemente. No, rugió con una voz que ahora sonaba más desesperada que furiosa. No puedes. El pacto fue hecho. Debe ser cumplido. Ana se puso de pie, y la luz que emanaba de ella se volvió tan intensa que pude ver a través de la oscuridad sobrenatural. Los pactos hechos bajo engaño pueden ser rotos, declaró con autoridad que parecía emanar de esferas celestiales. Y este hombre fue engañado desde el principio. Nunca le dijiste que su hija se convertiría en tu próxima anfitriona. Nunca le explicaste que las personas transformadas no conservarían su individualidad. Nunca le advertiste que él mismo se volvería parte de tu consciencia colectiva. Cada palabra de Ana golpeaba a la entidad como un martillo espiritual. Por tanto, continuó con voz que resonaba con justicia divina, este pacto queda anulado por engaño y coerción. El rugido final de la entidad fue como el lamento de todas las almas que había devorado a lo largo de milenios. Y entonces, silencio. Desperté en un hospital de Sevilla 3 días después. Según me explicaron los médicos, me habían encontrado inconsciente en mi coche, estacionado en una carretera rural con signos de agotamiento extremo. No había rastro de Ana. Cuando pregunté por ella, nadie sabía de quién hablaba. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido un ángel enviado específicamente para ese momento de crisis. Pero la marca en mi palma había desaparecido. Y por primera vez en años, pude sentir que mi alma me pertenecía completamente. Clara, mi dulce Clara había muerto mientras yo estaba inconsciente. Según los médicos, había sido pacífica, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Pero cuando llegué a casa y entré a su habitación, encontré algo que me llenó de una paz indescriptible. La caja donde guardaba los objetos de las personas transformadas estaba vacía, y sobre su cama había una nota escrita con su letra, pero con palabras que sonaban a la Clara que yo recordaba de antes de todo esto. Papá, gracias por elegir amarme lo suficiente como para dejarme ir. Ahora soy libre, y tú también. Cuida tu alma, porque es más hermosa de lo que crees. Te amo. Para siempre, Clara. Lloré durante horas, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación. Los meses que siguieron fueron un proceso doloroso de reconstrucción. Tuve que aprender a vivir con el peso de lo que había hecho, de las 5 personas que había entregado a fuerzas oscuras. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. Una por una, las personas transformadas comenzaron a aparecer en las noticias, no como desaparecidos,
sino como individuos que habían recuperado la memoria después de años de amnesia. Martín había sido encontrado en una biblioteca de Barcelona, escribiendo una novela que describía con precisión aterradora los planos infernales que había habitado. Elena trabajaba ahora como terapeuta especializada en traumas sobrenaturales. Los demás también habían regresado con memorias fragmentadas pero libres. Comprendí entonces que Ana no solo había roto mi pacto, había transformado una red de oscuridad en una red de luz. Han pasado 5 años desde aquella noche en la encrucijada. Ahora trabajo como consejero para personas que han tenido experiencias sobrenaturales traumáticas. Uso mi conocimiento de lo oscuro para ayudar a otros a encontrar la luz, pero hay algo que nunca le he contado a nadie hasta ahora. Cada noche, justo antes de quedarme dormido, siento una presencia suave en mi habitación. No es amenazante ni oscura, es cálida, familiar, llena de amor, y a veces en esos momentos entre la vigilia y el sueño, escucho una voz que susurra: «Gracias por elegir el amor verdadero, papá. Gracias por dejarme ser libre». Es Clara, la verdadera Clara. Y sé que está en paz. Pero esta mañana algo cambió. Cuando desperté encontré un sobre en mi escritorio, el mismo tipo de sobre que había encontrado años atrás. Dentro hay una fotografía. Pero esta vez no es mi rostro el que me mira. Es el rostro de alguien más. Alguien desesperado. Alguien que está a punto de tomar una decisión terrible por amor. Y al dorso, con tinta que aún no se ha secado, hay una dirección. Una dirección en Madrid. Parece que mi verdadero trabajo, mi redención, apenas está comenzando. Porque ahora entiendo que no solo fui liberado de mi pacto, fui elegido para algo más grande, para encontrar a otros que estén donde yo estuve y guiarlos hacia la luz antes de que sea demasiado tarde. La guerra entre la luz y la oscuridad nunca termina, pero ahora sé de qué lado estoy, y mañana voy a Madrid. Querida comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche, esta historia nos enseña que el amor verdadero a veces requiere el sacrificio más grande de todos, no el sacrificio de otros, sino el sacrificio de nuestros propios deseos. En los momentos más oscuros, cuando las fuerzas del mal nos susurran promesas doradas, recordemos que el precio de lo imposible siempre es aquello que más amamos, y que a veces amar verdaderamente significa tener el valor de dejar ir. Pero hay algo más en esta historia, algo que el narrador aún no sabe. La fotografía que encontró esta mañana no llegó por casualidad. Ana, la mujer que lo salvó, está recolectando un ejército de almas redimidas, porque la entidad que consumía almas durante milenios no era la única, y la verdadera guerra apenas está comenzando. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido esa presión de la desesperación que susurra soluciones imposibles, déjame tu like, para que sepa que no estoy solo en esta lucha, y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Porque en las noches más oscuras, todos necesitamos recordar que la luz siempre encuentra una manera de brillar. Hasta la próxima noche, querida comunidad. Manténganse en la luz y recuerden, nunca, jamás, hagan un pacto con el diablo, porque el precio siempre será mayor de lo que pueden imaginar. Pero también recuerden que siempre hay una oportunidad de redención, si tienen el valor de tomarla.